I amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, el día, señora ministra, que el precio de la luz, ya no sé si decir que bate otro récord, porque de récord en récord no sé hacia dónde vamos a ir, pero se augura que eso no va a parar hasta bien entrado el próximo año. Bueno, se ha explicado muy bien cómo efectivamente el mercado de precio mayorista se determina, bueno, pues en función de unas tecnologías que están marcando ahora los precios máximos. Lo que el gobierno ha hecho es influir, sobre todo para que la factura de la luz se contenga, baje, que es lo más importante para los consumidores, lo que tienen que pagar, no el precio que marca cada día el mercado mayorista. Y bueno, el plan de choque que hemos aprobado, que ya empieza a tener efectos en estas facturas, pues esperamos que disminuya este precio un 22% hasta finales de año. Yo creo que el Gobierno ha sido muy sensible y sobre todo con el debate que se ha abierto ahora para que los beneficios de las eléctricas pues sean también dirigidos a paliar este aumento en el precio, algo que, como sabéis, pues otros grupos parlamentarios como el Partido Popular pues están defendiendo a las eléctricas. Creo que en este momento pues todos tenemos que contribuir a que esto no sea un problema para las familias, para las industrias, y el Gobierno ha sido muy sensible. Y tengo que decir que he estado en Bruselas esta semana también defendiendo y trasladando a mis colegas de industria, porque el incremento del precio afecta también a la industria electrointensiva, la propuesta que ha hecho España de poder tener esa plataforma de compra unificada de gas, y bueno, pues esperemos que se avance también por este sentido. Usted acaba de citarlo porque todo el sector industrial le está reclamando que se tomen medidas, el sector del comercio, por supuesto, pero en cambio la OCU acaba de decir que estamos pagando, o habremos pagado el mes de septiembre, 9 euros más de promedio que el mes de agosto. Bueno, como digo, se va a empezar a notar ya. Familiarmente, y a las Sí. industrias y a los comercios, ese es otro capítulo. Creo que el plan de choque responde a la urgencia de tener que actuar en la factura de la luz, que en definitiva es la que, bueno, pues todos los consumidores tenemos que abordar a final de mes, y los impactos pues van a ver, y ya se deberían estar empezando a ver. La bajada del IVA es inmediata, las intervenciones que estamos haciendo para controlar sobre todo el precio del gas, que es el que está marcando el máximo en el precio mayorista, pero no es suficiente. Por eso hemos llevado el debate a la Comisión, porque claramente tenemos que influir en un mercado que está afectando a toda Europa, no es solo un problema español, que nos preocupa, y que por lo tanto tenemos que actuar en todos los frentes que hagan que efectivamente el precio de la luz pues sea competitivo también para nuestro comercio y para nuestra industria. Pero se le acumulan también otros contenciosos. Avanzábamos en este programa el pasado martes que las empresas catalanas están alarmadas por los problemas de suministro de primeras materias y de componentes, y en consecuencia la subida del precio del transporte marítimo, que es la causa de todo eso. Además de que, por ejemplo, hay todavía algunos puertos importantes en China que están cerrados por consecuencia directa de la pandemia. Todo eso tiene una repercusión directa en el sector del automóvil, ya que está aquí por precisamente el Salón del Automóvil. Sabe usted que SEAT ha tenido que aplicar un ERTO puntual porque no le llegan microchips, pero es que Ford también está anunciando una medida de estas características. ¿Qué pasa aquí y cómo se pueden paliar esos efectos de limitación? Bueno, pues son efectivamente debates que tienen que ver con el impacto de la pandemia y ahora mismo una ruptura en las cadenas de suministro, en este caso de los semiconductores, de los chips. La respuesta a corto plazo es compleja porque claramente la distorsión en el mercado pues hace que necesitemos la producción de estos componentes tan esenciales para la industria del automóvil, y por lo tanto ahora lo que hay que facilitar pues son esas medidas de flexibilidad. Para eso estamos también trabajando con el sector y también con las patronales de industria, pero no podemos ser pasivos. En el viaje a Bruselas de esta semana pues hemos tenido buenas noticias. La Comisión ha anunciado una ley europea de chip. Esto va a suponer un incremento de las capacidades productivas que tenemos en Europa. Tenemos claramente un problema de soberanía tecnológica y por lo tanto ahí tenemos que estar también, y España quiere ser protagonista, y por eso es uno de los elementos que hemos metido en el PERTE, en el proyecto estratégico de vehículo eléctrico, el poder pues proveer desde Europa, desde España,
de estos componentes. Hay también una muy buena noticia que conocimos el miércoles, que fue esa alianza que la Unión Europea va a hacer con Estados Unidos para abordar el problema de los semiconductores y, por lo tanto, bueno, pues creo que hay que dar respuestas a corto plazo, pero también pensar en el medio y largo plazo y cómo, bueno, pues la pandemia nos está obligando a centrar el debate en Europa y en España en incrementar nuestra soberanía industrial. Es algo urgente, España está trabajando para ello y creo que eso ya el sector lo ha recibido muy bien, como ayer pudimos ver con la Junta Directiva de ANFAD. Ha tenido que venir una pandemia para percatarse que no teníamos soberanía tecnológica. Qué paradoja, ¿no? Bueno, efectivamente, como consecuencia de la globalización, pues las cadenas de valor se han localizado, en este caso deslocalizado, en países como Asia, fundamentalmente, también Estados Unidos y bueno, pues Europa se ha quedado un poco descolgada de lo que es el peso que la industria en Europa debería tener, también en España, y la pandemia pues nos ha abierto de alguna manera los ojos, pero lo importante es dar respuesta a este problema y yo creo que España está haciendo frente a esta situación. De hecho, hemos incluido en la Ley de Seguridad Nacional lo que hemos llamado la Reserva Estratégica. Lo hicimos como consecuencia de la pandemia para dar respuesta a la producción de los equipos de protección individual, ahora también de las vacunas. Como sabéis, en España estamos fabricando 4 vacunas y esperemos que muy pronto pues IPRA sea también una buena solución a un problema que estamos, yo creo que encarando con mucha responsabilidad y bueno, muy orgullosos de que ya hayamos superado, estando a punto de superar el 80% de población vacunada, porque eso nos permite también hablar ya de recuperación económica y de esa recuperación justa que el Gobierno pues está defendiendo. Pero eso no evita los problemas en cadena y sigo en el Salón del Automóvil o lo que promueve el Salón del Automóvil. La falta de componentes provoca retrasos en la entrega de coches, pero atención porque eso tiene una derivada que ayer comentaba el periodista Tony Fuentes, especialista en la materia en este programa. Por disponibilidad, en este momento, en España, es más fácil conseguir o comprar un Porsche que un Dacia Sandero, que es, por cierto, el coche económico más vendido. Bueno, quiero decir también que ayer en el Salón del Automóvil pudimos ver algo que creo que nos llena de satisfacción, que es cómo ya todas las marcas están apostando por la electrificación de la cadena de valor del sector. Hay efectivamente problemas de corto plazo que tenemos que abordar, pero hay también una realidad que se palpa en el Salón. Las 23 marcas que están presentes muestran en el Salón los modelos más electrificados y creo que esa también es una buena noticia para este Gobierno que ha apostado por la electrificación de la cadena de valor de la industria del automóvil y creo que España aquí se la juega y que para mantener el liderazgo que tenemos como segundo fabricante europeo teníamos claramente que apostar por un proyecto tractor tan importante como el que el Gobierno está poniendo en marcha. Precisamente hay un salón del automóvil que apuesta por el coche eléctrico y que contrasta con la realidad que vemos en carreteras y autopistas. Según los últimos datos a nivel europeo, España es el país que solo vende un 4,8% del mercado de coches eléctricos, el último en Europa. Paralelamente, hay también una serie de problemas que hacen que el potencial comprador de un coche eléctrico o incluso un híbrido se lo repiense muchas veces. Desde el precio, son mucho más caros a un problema de suministro eléctrico porque, como ya sabemos que tiene una autonomía mucho más breve, no hay disponibilidad de conectarse y cada conexión supone un mínimo de 3/4 de hora de espera. Evidentemente, ante lo que representa el diésel o lo que representa la gasolina habitualmente, que en 5 minutos llenas el depósito y esos 3/4 de hora de espera, aquí hay una serie de problemas que no se resuelven fácilmente y se reclama por parte del sector que haya en los próximos 8 o 9 años, hasta el 2030, por lo menos un 30% más de puntos de conexión eléctricos. Bueno, como bien señalas, tenemos que dar confianza al consumidor que si quiere comprar un vehículo más sostenible. Nosotros en el proyecto de vehículo eléctrico hemos incrementado sustancialmente el apoyo tanto a la compra
de este tipo de vehículos, como también a la infraestructura de recarga. Son ya 400 los millones que vamos a poner a disposición, como digo, de esta transición hacia la electromovilidad, y por lo tanto estamos dando certezas. Los datos que tenemos de matriculaciones lo que nos dicen es que el consumidor empieza a tener confianza, y de hecho, mientras que de media las matriculaciones están cayendo un 29%, de vehículos híbridos enchufables o eléctricos puros, las matriculaciones están aumentando. Y además quiero compartir con la audiencia un dato que creo que nos llena también de satisfacción, y es que ya el 11% de los coches que se fabrican en España están electrificados. Esto hace 3 años, Josep, era impensable. Yo cuando llegué al Ministerio no se hablaba, con el sector no hablábamos sobre la electrificación de la cadena de valor, hablábamos sobre todo cómo pues seguir vendiendo muchos coches de combustión. Esto ha cambiado y yo felicito al sector porque creo que España tiene también que asumir, ¿no?, un cambio en ese patrón de movilidad, no solo porque hay que preservar el medio ambiente, sino también porque tenemos que seguir siendo líderes en la industria automovilística. Tenemos los mejores partners, en Cataluña además un clúster de la industria del automóvil muy fuerte, y por lo tanto creo que hemos entendido todos que era una responsabilidad compartida público-privada tratar de pensar en el futuro del sector, y qué mejor manera de hacerlo que, como digo, compartiendo estas cifras. Y yo creo que las cosas están cambiando y que desde luego necesitamos reforzar la colaboración público-privada. Ayer en el encuentro con la Junta Directiva de ANFAC, en la que estuve con el presidente Sánchez, el presidente les trasladó que para el Gobierno sin duda esta industria automovilística es una prioridad. Hay un compromiso y lo hemos así recogido en el plan de recuperación. Creo que es la mejor manera también de trasladar esta confianza, que el Gobierno está comprometido y que lo tenemos que hacer con el sector privado. Este sector, el del automóvil, no obstante, les pide más ayudas y un poco más de atrevimiento. Bueno, creo que, como decía, el PERTE que hemos presentado es muy ambicioso. Hablamos de desplegar más de 4.300 millones de euros en ayudas públicas. Como digo, yo acabo de llegar de Bruselas y España está en este momento muy presente en todo lo que es esa transición, presentándonos a todos los proyectos que están desarrollándose en Europa y en particular en la Alianza de las Baterías. Y quiero además poner también de manifiesto que no solo estamos apostando por las inversiones en las plantas productivas, también por la capacitación de los trabajadores. Hemos sido el primer país que hemos firmado un convenio con la Battery Academy de la Alianza Europea de las Baterías para formar en España 150.000 trabajadores y trabajadoras en todo lo que es cadena de valor electrificada, y sin duda es una satisfacción también el dar esa visión transversal, porque tenemos también un déficit en nuestro capital humano para abordar esta transformación, y España pues ha sido el primero en firmar ese importante convenio con la Alianza. Señora ministra, ¿tienen ya resuelta la incógnita de qué empresa va a ocupar las plantas que Nissan va a abandonar en la zona franca? Pues tengo que decir que hoy hay una nueva reunión de la mesa de industrialización que se está avanzando. Eso es muy buena noticia, y bueno, pues esperemos dar en las próximas semanas efectivamente los resultados de un trabajo de más de un año en el que además todas las administraciones, el Gobierno de España, la Generalitat, también las locales, junto con los comités de empresa y Nissan, pues estamos trabajando en el futuro de esas plantas, de las 3 plantas que Nissan ocupaba. Y como digo, pues las buenas noticias es que seguimos trabajando y que hay proyectos. Por lo tanto, esperemos muy pronto pues dar esas buenas noticias que todo el mundo espera. Parece ser que el turismo se recupera, ¿no? Se recupera, es una recuperación que siempre digo es gradual, pero es sólida. De hecho, el lunes pues el INE dará los datos de turistas internacionales. Nosotros prevemos que en agosto se puedan superar los 5 millones de turistas. Parece poco, pero es la mitad de lo que tuvimos en el año 2019, que como sabéis fue un año récord. Por lo tanto, tendencia, y sobre todo que estamos dando, yo creo que una imagen también de destino seguro, gracias no solo a la vacunación, que es lo más importante, sino también a la responsabilidad del sector y de los viajeros, de los turistas, que bueno, pues respetan las medidas de seguridad, y podemos decir que España está trasladando al mundo una imagen de destino seguro, y eso facilita que vengan a visitarnos. Pero parece ser que todo lo que se persigue es recuperar las cifras de cantidad, cuando el debate sigue abierto sobre la calidad del turismo que debería visitarnos.
Sin duda, yo cuando llegué al ministerio dije que teníamos que dejar de contar turistas para empezar a centrarnos en la calidad de nuestro modelo y sobre todo en el gasto turístico. En eso estamos trabajando. El plan de recuperación incorpora también inversiones importantes para el sector turístico, 3.400 millones de euros. Estamos ya desarrollando, desplegando ese plan. De hecho, el 20 de septiembre terminó la convocatoria de los planes de sostenibilidad turística en destino, que van a ser pues unos planes muy necesarios para invertir en los destinos, mejorar la experiencia del producto turístico que tenemos, que es muy diverso y pues muy ilusionados también con encarar ya la recuperación del sector turístico, pero como bien dices, su modernización. Tenemos que mejorar nuestra excelencia y captar también a ese turista que busca una experiencia distinta, y España tiene todo lo que uno puede desear para efectivamente mejorar esa calidad, porque eso va a repercutir no solo en la rentabilidad de las empresas, sino también en la calidad del empleo, que es algo que, como sabéis, nos preocupa ¿Y también. cuándo se va a desbloquear la adjudicación de los viajes del Imserso? Bueno, es un tema que, como sabéis, no me compete, es competencia del Ministerio de Derechos Sociales. A mí me preocupa que no demos certeza en esos viajes tan importantes y sobre todo para un colectivo que necesita dejar atrás la pandemia y empezar a recuperar la normalidad. Y pues esperemos Pero que también porque ayuda a la reactivación de los sectores hoteleros, por lo menos, ¿no? Sin duda, es la visión claramente que el Ministerio de Turismo siempre aporta en esos viajes, que son muy importantes para la desestacionalización de nuestros flujos turísticos y pues espero que pronto el Inserso nos dé buenas noticias. Nosotros estamos muy pendientes de las adjudicaciones. Por otra parte, también sabe que estamos inmersos por segundo día en una huelga de Renfe que tiene unos efectos devastadores y proyecta una imagen terrible porque no se cumplen los servicios mínimos. Y eso también tiene que ver con parte de su área, aunque sea por el turismo, aunque sea también por la parte de industria o del comercio, que queda perjudicado porque las personas no pueden desplazarse a su lugar de trabajo con la normalidad que debieran. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, creo que se tienen que sentar, ¿no?, los interlocutores para efectivamente conseguir el consenso en las reivindicaciones que tienen y dar cuanto antes la normalidad que, como dices, altera la vida primero cotidiana de los que lo sufren, pero luego también de los viajeros que llegamos a Barcelona o que queríamos llegar con esas alteraciones. Así que, deseando que se pueda sentar las partes en la mesa y resolver el problema. Ministra, gracias por compartir este tiempo con nosotros y mucha suerte. Buenos días. Muy buenos días.